humanos. En primer lugar, la reducción de la pobreza de 37.6% a un 28.6% en los últimos 5 años, lo que ha sido reconocido por la Comisión Económica para América Latina. En segundo lugar, destacamos los esfuerzos para continuar protegiendo y promoviendo los derechos de la mujer. En tercer lugar, y en materia de derechos de las personas con discapacidad, valoramos las políticas asumidas y destacamos la misión solidaria Manuel Espejo, instancia creada para determinar las causas de las discapacidades y aplicar políticas de Estado de promoción de los derechos de personas con discapacidad. Nos gustaría conocer mayores antecedentes respecto a esta positiva iniciativa. En esta oportunidad desearíamos respetuosamente recomendar a las autoridades ecuatorianas dos ideas. Primero, ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativa a comunicaciones individuales y, en segundo lugar, atender la recomendación formulada en 2009 por la entonces experta independiente sobre extrema pobreza y derechos humanos en orden a realizar los mayores esfuerzos posibles para integrar y coordinar programas sociales con pertinencia cultural y perspectiva de género. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Excelencia. Le cedo ahora el uso de la palabra a la delegación de China. 主席女士，中国代表团认真听取了厄瓜多尔代表团所做的介绍，赞赏厄瓜多尔积极参加国别人权审查的建设性姿态。中方赞赏俄政府为促进经济社会发展采取的一系列积极措施，俄认真落实在首轮国别人权审查接受的建议，在促进和保护人权方面取得许多新进展。中方赞赏地注意到，俄制定2009年至2013年良好生活国家发展计划，全国减贫率下降到28.6%，减贫幅度在拉美地区位居第2。俄政府加大社会民生领域投入，在粮食安全、教育、医疗卫生等领域取得显著成果。俄政府重视促进两性平等，消除针对妇女的家庭暴力，保障残疾人权益。作为发展中国家，俄在促进和保护人权方面仍面临一系列挑战。国际社会应继续为俄提供必要的财政、技术援助。中方建议，俄政府继续实施相关经济社会发展规划，进一步保障妇女儿童权益，推动经济社会全面发展。谢谢主席女士。Muchas gracias, China. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Colombia. Presidenta, damos la bienvenida a la ilustre delegación del Ecuador encabezada por el señor Vicepresidente de la República, Su Excelencia Lenín Moreno. En nombre de mi delegación felicito al Gobierno del Ecuador por la presentación de su segundo informe con ocasión del examen periódico universal. Nos congratulamos por los avances registrados en la implementación de las recomendaciones aceptadas y los compromisos voluntarios presentados por Ecuador con ocasión del primer ciclo del EPO. Creemos importante que este ciclo reconozca, entre otros logros, los importantes avances del Ecuador en la lucha contra la pobreza. Resaltamos los esfuerzos y avances en la lucha contra las múltiples formas de discriminación y contra la violencia. En tal sentido, recomendamos al Ecuador continuar avanzando en la implementación de la jurisdicción especializada de jueces contra la violencia hacia la mujer y la familia. Reconocemos y valoramos ampliamente la protección y promoción de los derechos de las personas en situación de movilidad, de los migrantes y sus familias. Agradecemos al Ecuador por la generosidad con que ha acogido a miles de ciudadanos colombianos en su territorio. En tal sentido, deseamos aprovechar la ocasión para reiterar nuestro más firme compromiso por continuar trabajando y colaborando con las autoridades ecuatorianas y con el ACNUR para atender las necesidades de los ciudadanos colombianos que se encuentran en situación de refugio en el Ecuador. Gracias. Gracias, Colombia. Le cedo ahora el uso de la palabra a la delegación de Congo. Madame la Présidente, la délégation du Congo salue et remercie chaleureusement la délégation de l'Équateur conduite
par son Excellence M. Lenin Moreno Garcés, vice-président de l'Équateur. Nous félicitons le gouvernement de l'Équateur qui a confirmé son attachement aux différents mécanismes de promotion et de protection des droits de la personne humaine, ainsi que sa volonté à améliorer la situation des droits humains dans son pays. Nous apprécions la méthodologie adoptée par l'Équateur pour la présentation du rapport national et le renforcement du dialogue national dans le domaine des droits de l'homme. La délégation du Congo félicite le gouvernement de l'Équateur pour son engagement constant à entretenir un dialogue ouvert et constructif avec le Conseil et apprécie favorablement les efforts déployés par l'Équateur dans la mise en œuvre des recommandations. Nous avons noté que l'Équateur a renforcé le cadre constitutionnel, les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme et a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. La délégation du Congo a pris note de l'introduction en Équateur d'un système de réinsertion sociale intégrale en faveur des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale et des actions engagées en vue de l'amélioration du système pénitentiaire. Nous encourageons les autorités équatoriennes à poursuivre ces efforts. La délégation du Congo félicite l'Équateur pour les actions et mesures engagées en vue de donner suite à la recommandation concernant la formation des membres des forces de police aux droits de l'homme et nous espérons que ces derniers feront un bon usage des enseignements reçus. Muchas gracias a la delegación de Congo. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Costa Rica. Muchas gracias. Costa Rica da la bienvenida a la distinguida delegación de la hermana República del Ecuador. Agradecemos la presentación de su informe nacional y su activa participación el día de hoy. Ello nos demuestra el alto grado de compromiso del Ecuador con este ejercicio y con la promoción y protección de los derechos humanos. Señora Presidenta, mi país quisiera felicitar al Ecuador por la aprobación de su 20ª Constitución, importante ley fundamental que establece el marco normativo nacional en materia de derechos humanos. Reconocemos la forma amplia y comprensiva en que se abordan los derechos de las personas y también el tratamiento de vanguardia que se da a los derechos de la naturaleza, ciertamente algo que nos invita a reflexionar. En definitiva, los avances hechos por el Ecuador en la materia en el periodo en cuestión han sido numerosos. En especial destacamos la creación del Mecanismo Nacional contra la Tortura y los pasos concretos tomados para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, nuestra delegación quisiera hacer las siguientes recomendaciones. 1. Que se continúe con los procesos de revisión y reforma del Poder Judicial para que se garantice un sistema independiente y efectivo para todos. Y 2. Se considera tomar medidas para garantizar la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, y armonizar su legislación nacional en esta materia con las normas internacionales vigentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Cuba. Muchas gracias, señora presidenta. Damos la bienvenida a la delegación del Ecuador, encabezada por su vicepresidente Lenin Moreno Garcés, y agradecemos su amplia presentación realizada. Cuba felicita los innegables progresos alcanzados por el gobierno del Ecuador en la implementación de las recomendaciones aceptadas en su anterior examen, reflejo de su permanente compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos de su pueblo. Las profundas y humanitarias transformaciones políticas, sociales y económicas desarrolladas por el gobierno del presidente Rafael Correa han conducido a una disminución significativa de los niveles de pobreza. Los sectores históricamente más desprotegidos, como las poblaciones indígenas, los discapacitados y las mujeres, así como la población en general, han sido beneficiados por variadas medidas y programas. Destacamos, por ejemplo, las misiones solidarias Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, iniciativas que han mejorado la calidad de vida de miles de discapacitados y los han incorporado a la vida económica y política del país. El Ecuador también muestra importantes logros en materia de empleo, derechos de los niños, educación, salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, por solo citar algunos. Teniendo en cuenta la presentación realizada, Cuba desearía que la delegación del Ecuador amplíe la información sobre los programas para implementar el principio de soberanía alimentaria contenido en la Constitución. Cuba reafirma su solidaridad y voluntad de cooperación con este hermano pueblo y recomienda continuar ampliando los programas e iniciativas solidarias dirigidos a garantizar el disfrute por todo el pueblo del derecho a servicios de salud de calidad. Muchas gracias. Gracias, Cuba. Le cedo el uso de la palabra a la República Democrática Popular de Corea. Thank you, Madam President.
My delegation appreciates the introduction of informative report by His Excellency Mr. Lenin Moreno Garces, Vice President of Ecuador. We commend the government of Ecuador as a responsible member of the Human Rights Council for upholding the fundamental principles of international human rights law and arguing that the fundamental mission of the body is the promotion of peace and multilateralism. Ecuador has adopted positions of principles denouncing attempts to manipulate the Council politically for economic and geopolitical ends or to use it to legitimize military intervention. The DPRK welcomes the initiative of the government of Ecuador to include human rights programs and training in the strategic plan for the modernization of police forces and in the curriculum of the National Police Academy. The DPRK recommends the government of Ecuador to continue these efforts to guarantee the respect of all human rights by members of the National Police. The DPRK recognizes that Ecuador's constitution stipulates priority attention to persons with disabilities. Therefore, the DPRK recommends the government of Ecuador to keep combating discrimination in respect of employment and occupation for this important group of people in accordance with Ecuador's constitution and law. Thank you, Madam President. Gracias, DPRK. Le cedo ahora el uso de la palabra a Djibouti. Merci, Madame la Présidente. Djibouti souhaite la bienvenue à la délégation équatorienne et nous la remercions pour la présentation de leur deuxième rapport national dans le cadre de l'EPU. Mon pays félicite l'Équateur pour sa réforme du système éducatif qui a entraîné une actualisation et une modernisation de la qualité dans le domaine de l'éducation, tant au niveau de l'apprentissage que des infrastructures. Nous apprécions également l'esprit et le contenu du plan national pour le bien vivre 2009-2013 et sa mise en œuvre comme mentionné dans la Constitution de 2008 pour promouvoir tous les aspects des droits humains. Dans le cadre de notre dialogue interactif, je souhaite formuler 3 recommandations. Nous recommandons au gouvernement de l'Équateur de poursuivre leur politique de lutte contre le travail et la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Nous recommandons à l'Équateur de continuer à combattre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Enfin, nous encourageons le gouvernement équatorien à continuer de mettre en œuvre des programmes visant à atténuer la pauvreté des familles afro-équatoriennes et faciliter leur entière participation à la vie publique. Et je remercie Madame la Présidente. Muchas gracias, Djibouti. Le cedo ahora el uso de la palabra a República Dominicana. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítanos dar la bienvenida a la delegación del Ecuador, presidida por el señor Lenín Moreno Garcés, honorable vicepresidente de la República Ecuatoriana, cuya presencia muestra la importancia que el Ecuador otorga a los trabajos de los exámenes periódicos universales. Encomiamos los esfuerzos realizados por Ecuador para disminuir la pobreza. En especial señalamos el hecho de que, gracias a una política de inversión social, la pobreza a nivel nacional disminuyó del 37.6% en el año 2006 al 28.6% en el año 2011, la pobreza rural del 60.6% al 50.9% y la pobreza urbana del 25.9% al 17.4% en el mismo periodo. En cuanto a la pobreza extrema, el gobierno ecuatoriano ha logrado una disminución del 15.7% en el 2008 al 13.1% en el 2010. En ese sentido, recomendamos a Ecuador continuar con la inversión social enfocada a los sectores más vulnerables de la población, en especial los adultos mayores, las mujeres, los niños y los grupos humanos en situación de vulnerabilidad. A su vez, la República Dominicana felicita al Ecuador por su iniciativa de establecer el Programa de Desarrollo Infantil para garantizar la protección integral de derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en situación de pobreza y extrema pobreza, por lo que recomendamos a Ecuador continuar con los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil y lograr así el desarrollo armónico del niño en un entorno sociocultural y ambiental de protección y bienestar. Es interés de nuestro país conocer qué acciones ha realizado para mejorar las condiciones penitenciarias en el país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, República Dominicana. Le cedo ahora el uso de la palabra a Egipto. Thank you, Madam Chair. I would like to welcome His Excellency the Vice President of Ecuador and the delegation of Ecuador and commend the elaborate presentation they made to the UPR Working Group today.
Egypt has noted the breadth and thoroughness of the consultations the Ecuadorian government conducted in preparation of its national report, which demonstrates its desire to interact with the international human rights system and reflect its legacy in the democratic practice. We have examined with interest what was mentioned in the report, specifically the first major change introduced at the beginning of this new period in the country's history, which was the approval by referendum of the new constitution in 2008 that ushered a new model for the state and for development that focuses on the people. We believe that Ecuador has been a responsible member of the Human Rights Council, upholding the fundamental principles of international human rights law and arguing that the fundamental mission of the body is the promotion of peace and multilateralism. In that vein, Egypt presents the following recommendations to Ecuador, hoping they will consider adopting them. To maintain its positive efforts in the current process of reviewing its national laws with a view to bringing them in line with its international human rights obligations, taking further steps to improve the quality of education and take all measures to ensure that children complete primary and secondary school by addressing the reasons behind the non-completion of schooling. Also to keep on efforts both on legal and procedural grounds to ensure full respect and protection for the rights of persons with disabilities, including access to education and providing resources in that regard. I thank you. Gracias, Egipto. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de El Salvador. Gracias, señora presidenta. Permítame tomar la palabra en nombre de mi gobierno para expresar la bienvenida a la delegación del Ecuador, encabezada por el excelentísimo señor vicepresidente Lenín Moreno Garcés y demás altos funcionarios de la delegación. Agradecemos la presentación que nos ha hecho del Informe Nacional en su segunda fase del Mecanismo de Examen Periódico Universal sobre los Derechos Humanos, el cual refleja la aplicación de varias recomendaciones hechas en su primer examen. Deseamos felicitar al gobierno de Ecuador por la apertura demostrada en este proceso del examen periódico, por los compromisos y avances hechos hasta la fecha y los que han expresado en su presentación. Al mismo tiempo, mi delegación desea resaltar la seriedad, la franqueza y la transparencia demostrada por el gobierno de Ecuador en este proceso de revisión, lo cual demuestra una vez más la importancia que Ecuador otorga a la garantía, respeto y defensa de la promoción de los derechos humanos. Tomamos nota con interés de los esfuerzos realizados por el gobierno de Ecuador en los avances para el establecimiento de instituciones democráticas, así como los logros obtenidos en la aplicación de políticas públicas. Asimismo, los elogiamos por el cambio profundo realizados tanto a nivel de constitución y legislativo, como es el caso de la entrada en vigor del 2008, una nueva constitución que establecía en el marco general la protección de los derechos humanos, así como las disposiciones según el cual los afrodescendientes tienen derechos colectivos, los cambios importantes en el desarrollo de programas para prevenir y eliminar la discriminación por motivos orientados sexuales o identidad de género. Asimismo, los esfuerzos hechos para eliminar la extrema pobreza. Entendemos que la aplicación de todas las recomendaciones es un proceso difícil y amplio, pero instamos a la autoridad ecuatoriana a continuar sus esfuerzos y que pueda poder aplicar las recomendaciones hechas en pro de armonizar la legislación nacional con convenciones a las cuales Ecuador es miembro. El Salvador. Debo cederle ahora el uso de la palabra a la delegación de Estonia. Embajador. Thank you, Madam President. Estonia welcomes the high-level delegation of Ecuador to the 13th session of the UPR and thanks them for their report. We note that there have been positive changes since the last UPR in 2008. Ecuador has adopted a new constitution that establishes a general framework for the protection of human rights, which is especially notable in the area of social, economic and cultural rights. This has been accompanied by a substantial national investment into the health and education sectors. Estonia welcomes the provisions of the new legislation that seek to prevent and eliminate discrimination based on sexual orientation and gender identity. Estonia observes that whilst reforms are being undertaken in the administration of justice and the rule of law, the independence of the judiciary still remains a challenge. We encourage the government of Ecuador to pay due attention to the high number of disappearances, extrajudicial executions and abuses by members of the armed and police forces. We note that the new constitution explicitly recognizes the right of indigenous peoples to participate in political and administrative life. We encourage the government to make further efforts to guarantee these rights in practice, particularly with respect to indigenous women who continue to face double discrimination based on their ethnic origin and sex. Last but not least, Estonia is concerned by some of Ecuador's policies in the area of press freedom, which were also noted by the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Estonia recommends Ecuador to stick to its international commitments, particularly to Article 19 of ICCPR. Thank you.
Muchas gracias, Estonia. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Etiopía. Thank you, Madam President. Ethiopia welcomes the delegation of Ecuador, headed by His Excellency Mr. Lenin Moreno Garces, Vice President of the Republic of Ecuador, to the Human Rights Council. We would like to congratulate the government of Ecuador for its comprehensive report and commitments towards the full realization of human rights to its people. We also commend the government's full engagement with the UPR system. The second cycle report by the government of Ecuador not only provides information on the remarkable progress that the country has made, but also an honest assessment on the shortcomings and number of challenges that the country has faced and remained to be addressed. The special attention and tireless effort by the government to promote the rights of nationals and indigenous people, Afro-descendants, and Montebello people, and indigenous language-based bilingual educational system are praiseworthy. My delegation commends the legal, policy and administrative measures taken by the government to solve the problems of persons with disability, older persons and migrants. We also appreciate the governments of Ecuador continuously working towards the realization of the rights of nature and progress in implementation of humanitarian law to different levels of stratum. Finally, my delegation would like to ask the government of Ecuador to explain the legal reform by the government. I thank you, Madam President. Gracias, Etiopía. Le cedo el uso de la palabra a Finlandia. Madam President, Finland wishes to thank Ecuador for the national report and its presentation today. Finland recognizes the important steps taken in the promotion and protection of the rights of the child in the 2008 Constitution. Ecuador has established policies and programs on birth registration. However, in practice, 10% of children under the age of 5 remain unregistered. This generates violations of other human rights and increases these children's vulnerability for poverty and becoming victims of human trafficking. The greatest numbers of non-registration are found among the indigenous peoples and the Afro-descendant people, as well as migrant families. Girls are less likely to be registered than boys. What measures has the government taken to ensure universal birth registration, and how is the government addressing especially the situations of girls, indigenous and Afro-descendant children, as well as children of migrant families? Finland wishes to make following two recommendations. Finland recommends Ecuador to strengthen its efforts to achieve universal birth registration, including by establishing permanent and automated birth registration services in all pre- and postnatal healthcare institutions. These services should be accessible to all people throughout the whole country, including in rural areas. Finland also recommends Ecuador to take targeted measures to address the situation of girls and the challenge of ensuring the accessibility to registration for indigenous peoples and people of African descent, as well as for migrant families. The right of every child to a name and nationality should be guaranteed. Thank you, Madam President. Muchas gracias, Finlandia. Ahora le cedería el uso de la palabra a la delegación del Ecuador por si quisiera contestar alguna de las preguntas o comentarios formulados hasta ahora. Señor Vicepresidente. Los delegados, muy gentiles por sus preguntas, por sus recomendaciones, por sus sugerencias. Son de mucho valor para nosotros. Presento a la delegación que me acompaña, prácticamente el señor Canciller, el economista Ricardo Patiño, el doctor Fander Falconi, que es el secretario nacional de Planificación, la doctora Johanna Pesantes, que es la ministra de Justicia, y el doctor Fernando Alvarado, que es el ministro de Comunicación. Cedo la palabra al economista Ricardo Patiño. Quiero también ofrecer mi especial consideración a los señores delegados que han ofrecido las observaciones y las recomendaciones al informe que presentó el señor Vicepresidente de la República. Y agradecemos mucho la confianza que también ustedes presentan a la delegación ecuatoriana y al Gobierno Nacional por los avances en estos 4 años del informe periódico que hemos presentado hoy. La definición de una política de promoción y defensa de los derechos humanos
es el pilar fundamental para la construcción, para la creación y para la expedición de la Constitución Política del Ecuador del año 2008, que como ustedes lo han resaltado también, compartiendo en eso con nuestro gobierno, se concentra fundamentalmente en el derecho de los seres humanos y también en el derecho de la naturaleza. En otras palabras, el considerar que en un país no se debe vivir solamente para tener algo más, para tener unas cosas más, sino para la realización personal y colectiva. La idea es generar condiciones para lo que nosotros llamamos el buen vivir, que viene de un lenguaje autóctono ecuatoriano que se dice el sumac causai y que significa el buen vivir o el vivir en plenitud. Esta concepción, una concepción distinta del desarrollo social que ahora presentamos, que ahora defendemos y promovemos en el gobierno, es el que nos ha permitido crear una nueva institucionalidad, crear una nueva constitución y también definir nuevas políticas y acciones en favor de los seres humanos y, por supuesto, en la promoción, la protección de los derechos humanos. Quería hacer esta inicial observación y agradecimiento a tan generosas palabras de ustedes en relación al informe que ha presentado el señor vicepresidente de la República, y quisiera cederle la palabra ahora a la ministra de Justicia y Derechos. Gracias a las delegaciones por todos aquellos exaltación que ha hecho al avance que tiene el Ecuador sobre materia de derechos humanos. Quisiera hacer ciertas puntualizaciones, sobre todo en lo que se refiere a rehabilitación social, que algunos de los delegados han hecho esas preguntas. Es importante detallar el trabajo que ha hecho el Ecuador en materia de rehabilitación social. Partimos de una base constitucional en donde lo que buscamos no solo es la rehabilitación social, sino también la reinserción social. Para esto hemos inclusive detectado que las personas privadas de libertad son un grupo vulnerable y por tanto de atención prioritaria. Como nunca en nuestra historia republicana del Ecuador se ha dado la prioridad al sistema de rehabilitación social y a las condiciones de vida de los privados de libertad. Debemos informar que el presupuesto en el sistema de rehabilitación social pasó de aproximadamente $100.000 que provenían por las multas de cheques protestados a más de $200 millones. Hemos empezado y ya tenemos algunos centros de rehabilitación social, pero sobre todo y lo más importante, hemos emprendido en el cual hemos venido trabajando junto a la Escuela de Excelencia Penitenciaria de la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, donde buscamos la aplicación del principio cero ocio, es decir, que privado de libertad que ingrese a los centros de rehabilitación social tienen educación, salud, vínculos familiares y trabajo penitenciario. Además, bajar el nivel de hacinamiento, que en el momento bajó del 116% al 52.72% en diciembre del año anterior. El monto asignado inclusive a la alimentación subió de que se encuentran con sus madres privadas de libertad. En lo que se refiere a la escuela penitenciaria, hemos emprendido en la implementación de la escuela penitenciaria. Creemos que es muy importante la capacitación del personal penitenciario. Hemos venido capacitando, ya existe la graduación de más de 500 guías penitenciarios y esperamos que para mediados de este año podamos tener ya 1.000 guías penitenciarios más. Y sobre todo poder tener una capacitación no solo inicial, sino también continua en esto. Consulta popular y
referéndum una transformación absoluta de la justicia, teniendo ejes de reestructuración clara, como son la infraestructura civil, tecnológica, todo lo que tiene que ver a una escuela judicial que permita también esa capacitación primaria y continua, y sobre este caso y sobre este punto específico, queremos ratificar que en el Ecuador existe absoluta independencia judicial. En donde las funciones del Estado dentro de sus labores y competencias son absolutamente independientes, y sobre todo en lo que se refiere a la función judicial. En el tema de lo que se trata sobre niñez y adolescencia, bajado el acceso absoluto más bien no acceso a la educación que existía, y sobre todo este indicador ha disminuido para la población afroecuatoriana de 52 a 43% y para la población indígena del 61 al 47%. Y el trabajo infantil se redujo del 17 al 7.1%. Son aquellos esfuerzos en ciertos temas que queremos indicar. Doy paso a la palabra al señor secretario general de Comunicación sobre el resto de temas. Hola. Tengo a bien informar y considero necesario precisar que en Ecuador no existe ni un solo periodista detenido. Que lo contrario a lo que aquí se ha manifestado, los periodistas de los medios públicos, estatales y oficiales, detenidos y destruidos. No obstante, sobre todo, las políticas del gobierno están encaminadas a la protección del periodismo en general, del buen desarrollo de las labores de los periodistas y garantizar la libertad de prensa, el acceso a la información y a la libertad de expresión. Con todo gusto, cumpliremos con nuestra misión y haremos llegar a los países los detalles y pruebas de lo que aquí acabo de exponer. Finalmente, sobre las recomendaciones en materia de despenalización de la figura del desacato, otra preocupación expresada, cedo la palabra nuevamente a la ministra de Justicia, Johanna Pesantes. Se ha presentado a la Asamblea Nacional un nuevo Código Integral Penal, en donde no solo se encuentran los nuevos delitos tipificados de acuerdo a las necesidades actuales que tiene la sociedad ecuatoriana, sino también en todo lo que se refiere a procedimientos más eficientes para que exista un proceso mucho más corto, y sobre todo el tema de rehabilitación social, que buscamos que los ejes que anteriormente hemos señalado sean claramente estipulados en la ley. Sobre el tema directo del desacato, debemos decirlo que en el nuevo Código Integral Penal hemos procedido a suprimirlo. Eso no existe en la nueva legislación que se ha promovido. En el bloque de preguntas, manifestarles que agradecemos los comentarios de los honorables representantes de varios países, quienes se refirieron a nuestras políticas de refugio y a la situación sobre niños y niñas de familias migrantes, que en nuestro caso son en su mayoría hijos de familias refugiadas. Ecuador es un pionero y modelo en el tratamiento de las políticas de refugio. Los refugiados en nuestro país no viven en campamentos o tiendas de campaña, se encuentran integrados plenamente en las dinámicas económicas, mayor número de refugiados de América Latina.
más de 50.000, y nuestra política ha ganado el reconocimiento internacional, incluyendo especiales consideraciones públicas del Alto Comisionado de las Naciones de Derechos Humanos, del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos ya acordado incluso con el relator de las Naciones Unidas que visite nuestro país a fines de este año. Y por último, agradecer el reconocimiento de algunos países con relación a la soberana Le cedo ahora el uso de la palabra a la delegación de Francia. Merci, Madame la Présidente. Protection des droits de l'homme et l'invitation permanente adressée aux procédures spéciales. Il se félicite également de la volonté des autorités équatoriennes de mettre en œuvre les recommandations formulées la législation équatorienne relative à la liberté d'expression. La législation n'aille pas à l'encontre de la liberté d'expression. Deuxièmement, la France salue les progrès réalisés par l'Équateur depuis le dernier par la persistance du travail des enfants et de violence à leur encontre. Quelles mesures l'Équateur compte-t-il prendre pour continuer à œuvrer contre le travail des enfants et des adolescents? La France recommande à l'Équateur de prendre les mesures législatives appropriées pour interpeller les mesures nécessaires afin de transposer en droit interne les dispositions de ces deux conventions, et ce, en vue d'en assurer l'application effective. Je vous remercie. Thank you, Madam President. Germany welcomes the delegation of Ecuador and commends Ecuador's constitution establishing the general framework for the protection of human rights in a plurinational state with ethnic diversity and recognizing indigenous peoples' rights. Germany would like to make two recommendations. The Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples noted in 2011 that no mechanism had been adopted yet to ensure the right of indigenous peoples to be consulted in the circumstances stated in the Constitution. Germany recommends to establish clear consensus out of the mere participation in a protest. Germany recommends to ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Guatemala. Embajador. Gracias, señora presidenta. Mi delegación agradece a las ecuatorianas por la presentación efectuada esta tarde.
Reconocemos en el informe los avances en reducir los niveles en educación con efecto incluyente en los sectores que antes habían estado excluidos. Mi delegación los felicita por la creación de la misión Joaquín Gallegos Lara en beneficio de las personas con discapacidad, un programa de asistencia sobre el cual mi país tiene un acuerdo de cooperación bilateral. Principio de ciudadanía universal. Por último, animamos a Ecuador a continuar las iniciativas en curso para llevar a la práctica las recomendaciones del examen periódico universal del 2008 y las que reciba en esta sesión, valiéndose de la cooperación y de la asistencia técnica. Muchas gracias, señora presidenta. Los pueblos autóctonos y afrodescendientes y el seguimiento dado a las recomendaciones recibidas durante su primer examen periódico. Grupos de ideología violenta se establezcan en su territorio, ya que ello obstaculizaría tanto la paz de la nación como la integración regional. La delegación de la Santa Sede recomienda a Ecuador salvaguardar la institución familiar y el matrimonio y objetivamente sus ideas y opiniones. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y agradece la participación de su gobierno en este proceso, pleno de los derechos de las personas migrantes. El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios indica que las mujeres migrantes en Ecuador aún sufren exclusión y explotación, así migrante en situaciones de vulnerabilidad. Honduras reconoce las iniciativas emprendidas por el gobierno ecuatoriano para promover una campaña contra el trabajo infantil y los malos tratos, y lo felicita por los importantes logros alcanzados en esta materia, que ha resultado en la exitosa erradicación del trabajo infantil en depósitos de basura. En cuanto a los reportes de que aún existe un elevado número de niños en el Ecuador. Agency team responsible for the preparation of the national UPR report. My delegation highly appreciates the fight by the government against poverty and would like to know more about the concrete implementation
implementation of the National Plan for Good Living, covering the period between 2009 and 2013. Hungary notes with satisfaction that the new constitution provides for a series of institutions and mechanisms to safeguard human rights, inter alia the establishment of a constitution so far by the government aimed at eliminating this type of discrimination. Hungary recommends the adoption of special measures for the realization of President. My delegation is concerned about the fact that no distinction is made among persons deprived of their liberty between those on trial and facing charges and those already serving a sentence. Hungary recommends adopting the advanced and protected, in particular its achievements in poverty reduction, and welcome the government's commitment in this regard. We encourage Ecuador to take suitable measures to further the enjoyment of the freedom of expression, including the media. We welcome the country's decision to restructure its justice and legal system under the supervision of an international and independent government of Ecuador. To build new detention facilities that comply with international standards and the renovation and repairing and equipping of existing facilities. In this regard, we recommend that the government continue its efforts to improve detention conditions, especially those that aim at addressing the Ecuador, and welcome the delegation of Ecuador and thank them for their national report and continued engagement in the UPR process. Indonesia commends the government of Ecuador for the extensive and inclusive national reporting process, including through conducting workshops with the support of the Office of the High Commissioner for Human Rights in Ecuador. We also note with appreciation various measures in implementing the recommendation from the 2008 provides clear guidelines for the government in protecting and promoting various aspects of the human rights issues in Ecuador. We therefore recommend education is very fundamental in the fulfillment of our common goals to achieve the Millennium Development Goals. In this regard, Indonesia applauds efforts taken by the government in the field of right to education, in particular by making education compulsory and free for all people through high school level. We recommend the government of Ecuador to ensure continuous progress. Indonesia would like to le cedo el uso de la palabra a la República Islámica del Irán. President, in the name, congratulates the government of Ecuador for adopting an independent economic policy which included an external public debt auditing and the consequent relief
the burden of capital and interest services in its government budget. We also recognize the magnitude of Ecuador's efforts on improving its citizens' quality of life by increasing significantly its public investment on health, education, and housing. Having said that, my delegation would like to make of life of people living in rural areas and suffering from social exclusion. Third, to continue its efforts to alleviate violence against women by establishing courts specialized in women's issues and family violence. And finally, to continue to take measures in positive aspects of the state's approach to the environment. I thank you, Madam President. Gracias, Irán. Le cedo ahora el uso de la palabra a la delegación de Irak. نحو تعزيز مفاهيم الديمقراطية وارساء مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فيه. ولقد قدمت الإكوادور جهودا متميزة في مجال حقوق الإنسان بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان. كما أن الإكوادور قد صدق ذلك البروتوكول اختيار الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة. القاسية واللا إنسانية أو المهينة عام 2010، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2009. ومما يسجل الإكوادور في مجال حقوق الإنسان وشكرا سيدتي الرئيسة. Muchas gracias, Irak. Le cedo el uso de la palabra a Kazajstán. That have not yet been accepted by Ecuador. We are of the opinion that once this voluntary commitment is made, it must be honored and result in genuine cooperation, which has been awaiting a response since 2004. As well as adopting provisions enabling cooperation with the court to repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws. Presidente, damos la bienvenida a la distinguida delegación del Ecuador encabezada por Su Excelencia señor Lenin Moreno Garcés.
Le agradecemos por su presentación extensiva hoy y nos importa destacar lo siguiente. Primero, felicitamos al Ecuador por el incremento realizado en ampliar la base del acceso a los servicios de salud, educación y los esfuerzos desplegados para la reducción de la pobreza. Le recomendamos sus acciones en favor a la igualdad del género y la igualdad racial. Por fin, encomiamos la política del Gobierno en la promoción de sociedad multicultural que respeta a todos los componentes de la Crimes Against Humanity Act and general reforms to domestic law for the purpose of incorporating the norms contained in the Rome Statute of the International Criminal Court. We welcome this initiative and wish to recommend that Ecuador fully cooperate with the ICC and fully align its national legislation with the Rome Statute's obligations and definitions of crimes and principles. Furthermore, Liechtenstein recommends that Ecuador ratify the Kampala amendments to the Rome Statute. Violence against women and domestic violence, and implementing a national plan to eradicate gender-based violence. At the same time, various stakeholders express concern regarding access to justice for victims of gender-based violence. We therefore En premier lieu, ma délégation salue le programme courageux des réformes économiques et de lutte contre la pauvreté. Nous saluons de même ici à Genève. S'agissant de la liberté des médias et d'expression, tout en prenant note des précisions que vient nous fournir la délégation équatorienne, le Luxembourg note avec préoccupation que les allégations d'intimidation envers des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme restent nombreuses. La liberté d'expression, pardon. Troisièmement, participation des femmes dans la vie publique sont autant de facteurs d'inquiétude. Nous recommandons donc au gouvernement de l'Équateur de redoubler d'efforts pour combattre les pratiques discriminatoires et pour
pour lutter résolument contre les violences faites contre les femmes. Merci. Clarification on the progress of Ecuador's efforts to set up a specialized body of judges to tackle and eradicate violence against women and domestic violence. Madam President, social aspects of the indigenous population. Secondly, to step up efforts to expedite the judicial reform process to ensure guarantee people of Ecuador. Thank you, Madam President. La consulta, la erradicación del trabajo infantil y la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social. Congratulamos también la labor en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, así como la adopción de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la respetuosamente las siguientes recomendaciones. Compartir una evaluación sobre los avances en la implementación del programa de reestructuración de la justicia por parte del Consejo de la Judicatura, rehabilitación y garantías de no repetición recibidas en 2010 por la Fiscalía General del Estado. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Marruecos. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma délégation souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur le Vice-président de l'Équateur, qui nous a honorés par sa présence parmi nous à Genève, ainsi que la délégation qui l'accompagne, et le remercie pour la présentation du rapport national de son pays au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel. Le rapport national de l'Équateur relate clairement les efforts consentis et les avancées importantes réalisées, ainsi que les contraintes rencontrées dans le domaine des droits de l'homme entre 2008 et 2010. Qui reconnaît désormais le caractère multiculturel et multinational de l'État équatorien, ainsi que les grandes avancées qui l'ont accompagné dans plusieurs domaines et qui ont mobilisé la population et reçu le soutien de 80%. Je voudrais recommander à l'Équateur de continuer à faire progresser la promotion et la défense des droits des peuples autochtones, notamment le respect de leur diversité culturelle, les efforts déployés par le gouvernement de l'Équateur afin de protéger les droits des femmes et réduire la violence à leur égard. Le Maroc lui recommande de continuer à promouvoir la participation active de la femme dans tous les niveaux.
initiative to promote a campaign against child labor and ill treatment. Madam President, Myanmar would like to contribute discrimination, but particularly in the areas of education and employment, continue communities. Finally, my delegation President. Muchas gracias, Myanmar. Le cedo el uso de la palabra a la delegación de Nicaragua. Antes quisiéramos resaltar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que se constituye para el Ecuador como uno de los instrumentos y pilares fundamentales del gobierno para atender los problemas estructurales que continúa planteando la pobreza en el país, fenómeno que no es ajeno para países como Nicaragua. Quieren no solo de la voluntad política Ecuador, compartimos visiones comunes por cuanto cada ciudadano es sujeto de derechos y el eje central del desarrollo humano. Es por y le recomendamos que siga incorporando formas efectivas de participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, especialmente a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria, con miras a... de Nicaragua. En este momento me gustaría volver a darle el uso de la palabra a la delegación del Ecuador. Señor vicepresidente. Presidente. Doctor Juan Falconi, por favor. Buenas tardes con todos. Efectivamente, nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir es la hoja de ruta programática que tiene el Gobierno Nacional. Por primera vez el Ecuador cuenta con cualquier ciudadano del Ecuador o del mundo puede observar el avance que nosotros tenemos en materia de derechos humanos o en cualquier otro logro de política pública. Para nosotros el desarrollo implica una ampliación de capacidades humanas. El buen vivir para nosotros, y esto fue parte de algunas de las preocupaciones de las delegaciones, envía un mensaje que no existe un derecho de la naturaleza, y ese es el camino que nosotros hemos seguido en el país. Quisiera hacer hincapié en algunos resultados de política pública que creo que ya los podemos mostrar al mundo. Efectivamente, el Ecuador redujo su pobreza por ingresos entre el año 2006 y el año 2011. Hay una caída sustantiva de 9 puntos, pasó del 38 al 29%. La inequidad, que fue justamente una de las preocupaciones, reconocido tanto la disminución de pobreza como de inequidad por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina.
Lo importante de esta reducción de pobreza e 17% en el año 2006 y para el año 2011 hemos cerrado cuando hacía una valoración de los logros en términos de reducción de la incidencia de trabajo infantil en el Ecuador. Sin duda para nosotros la mayor violación de nuestros derechos es habernos acostumbrado a la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Y para nosotros el buen vivir que está contemplado tanto en nuestra Constitución que fue aprobada es el camino para poner... Agregar a las respuestas del doctor Van der Falconi algunos comentarios respecto a sus preguntas en relación a la ciudadanía universal y a las políticas migratorias. Queremos decir que la Constitución del año 2008 marcó un hito histórico en el reconocimiento y protección de los derechos de personas en situación de movilidad y de los migrantes y sus familias. En primer lugar, reconocemos el principio de ciudadanía universal como un nuevo paradigma. Se establece la prohibición de considerar a una persona como ilegal por su condición migratoria y se desarrollan las responsabilidades que el Estado tiene con las personas ecuatorianas en el exterior para el ejercicio de sus derechos. Así entendemos la movilidad universal. La aplicación de dicho principio ha llevado a la creación de políticas migratorias menos restrictivas respecto al derecho de la movilidad humana. Hemos creado la Secretaría Nacional del Migrante para atender a la población en el exterior y también hemos establecido políticas como las relativas a la seguridad social para que las personas que han comenzado a regresar a nuestro país. En relación a los comentarios sobre el derecho a la consulta solamente 8 años después, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que preside el presidente Rafael Correa de que este fue ajustado a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad.
el artículo 57.7 de la Constitución de perjuicio. La metodología de la consulta previa, esto es, petrolera o minera. El principal logro en materia de la consulta previa consiste justamente en su carácter constitucional y en la existencia de una metodología concreta y clara establecida en comentario que se hacía o al planteamiento que se hacía de evitar que grupos de ideología violenta se establezcan en nuestro territorio. Ustedes conocerán el Ecuador es un país que tiene en nuestro país. Y en nuestro país no existen grupos organizados que desarrollen prácticas violentas cuando se han introducido incorporación en una sociedad de grupos violentos es la impunidad. Y en nuestro país se respeta plenamente el derecho al reclamo, a pesar de que la información de algunas organizaciones interesadas hace pensar que hay muchas personas encarceladas por estas razones del país y que por supuesto órganos de justicia ecuatoriano y está cubriendo esta sobre ciertos temas en sabotaje y terrorismo vandálicos. Es importante determinar y puntualizar que nuestro código, pero quisiera recalcar que el tema de sabotaje, como se lo conoce en el código, hace referencia únicamente
a la paralización de servicios públicos, los servicios públicos a los cuales tenemos derechos todos y todas las ecuatorianas. En relación a el tema hace referencia en su momento, más bien se ha buscado que a través de la Comisión de la Verdad que la realizó en el, sino también a las Fuerzas Armadas, teniendo hasta el momento más de 30 y solo a nivel de capacitación. Sino también de formación. Los aspirantes a policías deben aprobar una materia sobre derechos humanos en su escuela de formación. Armas no letales, letales. Su investigación y apoyo psicológico a los servidores y servidoras policiales. Se han generado instrumentos para enseñar a la policía el uso de la progresivo de la fuerza y la prevención. Las instalaciones para estos juzgados en un ambiente adecuado, cómodo y amigable. Inclusive debemos decirlo que hasta se trabaja con este enfoque de género. Entre otros, se aplica el principio de paridad. Así se ha realizado la selección de jueces y juezas de la Corte las funciones de la Defensoría Pública para garantizar esa defensa de las mujeres, niños y niñas y adolescentes y víctimas de violencia. Es necesario también indicar que en este Código Orgánico Integral Penal que se presenta. Sí. Queremos agradecer los comentarios y recomendaciones del representante de Djibouti y deseamos ampliar su mención sobre el avance de los derechos de los afrodescendientes e indígenas en el Ecuador. Al respecto, valdría ver lo ocurrido con la tasa de matrícula en educación de cobertura educativa por educación básica. En el caso de la población indígena, ha aumentado su cobertura de del 89 al 96% y en el caso de la población 100%. Y en el caso de la población afroecuatoriana del 9.5% al 20%. Creo que son
cifras bastante importantes de cómo se van consolidando los aspectos de cambio en todos los segmentos de la población ecuatoriana. Grants the indigenous population the right to consultation. Norway recommends that Ecuador institutes With regard to freedom of expression, Norway recommends that defamation is decriminalized and that necessary amendments in this regard are made to the criminal code in line with American and international standards. Finally, Norway recommends that national and international human rights organizations non-politicization and a constructive international dialogue and cooperation. Ecuador's renewed commitment for the promotion and protection of human rights is fully reflected in its detailed constitutional provisions into economic development. Achievements made by the government to combat poverty and improvement made by the Ecuadorian government to promote diversity and eliminate ethnic and cultural exclusion in society. We also commend the efforts of the government and that Ecuador continue its efforts to promote diversity in the society by using the mass media. The report indicates that a a la delegación de Pakistán, le cederé ahora el uso de la palabra a la delegación de Palestina. Policies. We recommend the government of Ecuador to pursue its efforts in reforming the educational system, as it's an important element in minimizing poverty. Furthermore, Gracias, señora presidenta. El Estado paraguayo agradece a la distinguida delegación de Ecuador por la presentación de su informe nacional ante el mecanismo del examen periódico universal.
Saludamos los firmes avances, particularmente los resultados de las políticas públicas de lucha contra la pobreza, las cuales se han basado en una reforma estructural del sistema tributario, dejando de ser un mero instrumento de recaudación para convertirse en un elemento de justicia social, capaz de financiar el incremento de la inversión social y facilitando la elaboración de políticas públicas innovadoras en materia de educación y salud. No podemos dejar de mencionar y felicitar el cumplimiento de varias recomendaciones recibidas durante el primer ciclo del EPU. Resaltamos la reforma penitenciaria y el cambio de paradigma. Las acciones afirmativas en favor de la igualdad racial y de género. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento y felicitamos el compromiso. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación del Perú da la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la hermana República del Ecuador, y a su delegación de alto nivel, y le agradece la presentación tan clara y completa de su informe nacional en el marco del segundo ciclo del EPU. El Perú se complace en encomiar las diversas medidas que el Ecuador ha venido tomando a efectos de atender en su totalidad y apropiadamente las 10 recomendaciones formuladas y aceptar, desearía efectuar las siguientes recomendaciones puntuales. En el ámbito de la reforma del sistema judicial, recomendar continuar ejecutando y profundizando el programa de reestructuración de la justicia a través de una capacitación permanente de los servidores de la función judicial con el fin de materializar un mucho abuso. Buscar recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextual. My delegation welcomes His Excellency Vice President Lenín Moreno Garcés and the Ecuadorian delegation to the 13th session of the UPR, and appreciates Ecuador's commitment to the protection and promotion of human rights and its cooperation with the mechanisms of the Human Rights Council. The Philippines, in particular, congratulates the Ecuadorian people for the ratification of the new constitution in 2008. The Philippines takes special note that this new constitution puts premium on people and the environment in the country's development policies. It enshrines the notion of the common good as the wellspring from where human rights, such as the right to water,
food, health, environment, among others, will emanate. This new Ecuadorian constitution makes it a basic precepts السيد الرئيس أن وفد بلادي يشيد بالجدية التي تعاضت بها الإكوادور مع التوصيات المنبثقة عده على وضع وتطوير آليات ديمقراطية لضمان مشاركة الشعب في الحياة العامة. وكما لا يفوتنا التنويه باعتماد الإكوادور الخطة الوطنية الإنمائية للعيش الكريم للفترة 2000 2009-2013 والتقدم المحرز فيما يتعلق بمثل Human Rights in Ecuador, which addresses both the application of recommendations received in 2008 and the progress made in between the two UPR sessions. In our review, the adoption of a new constitution which sets the general framework for the human rights protection further information on how will the government of Ecuador address the right the high rate of women's underemployed and unemployment. Especially in the rural area. Thank you, Madam President. Пищу, экологически чистую окружающую среду и культурное своеобразие. Считаем важным шагом пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, хронически больные и заключенные. Рекомендуем Эквадору продолжить принимать جمهورية الإكوادور والوفد المرافق له، كما أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود التي بذلتها الإكوادور في سبيل إعداد التقرير الوطني المقدم بين أيدينا الآن، والذي يعكس تعاون الحكومة الإكوادورية مع آليات حقوق الإنسان، كما أشيد بالمشاورات الواسعة التي أجرتها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة في إعداد التقرير. السيد الرئيس، اطلع وفد بلمة الحكومة في السنوات القليلة الماضية بالعديد من المبادرات والبرامج من أجل مكافحة الفقر والسعي لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وزيادة الاستثمارات في القطاع العام.
كذلك اتبعت الحكومة نسبة الفقر كما يتضح من النسب الإحصائية التي وردت في التقرير. وفي هذا الصدد يود وفد بلادي أن يوصي بمواصلة الجهود الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان عموما، والجهود الهادفة إلى محاربة الفقر على وجه الخصوص. وفي الختام يتمنى وفد بلادي للكم. Madam President, Singapore appreciates a comprehensive presentation by the distinguished delegation led by Vice President Lenín Moreno Garcia. We note that Ecuador has experienced continued political and economic stability since its last UPR. Under the new constitution adopted in 2008, significant changes have been made in the state apparatus, public services, and national policies to focus on people-centered development and enabling the better enjoyment of basic human rights. Steady progress has been made in combating poverty, as reflected by the drop of 9% in the national poverty rate since the current government came. Improving the levels of education and health of its people. The eradication of child labor was highlighted as a challenge for Ecuador during its first UPR, and we know that significant progress has been made. Child labor has been reduced by more than and further enhance the protection of the rights of the child. We join the many friends of Ecuador to wish it success. In its development. Thank you. Gracias, Singapur. For having acceded recently to CRPD and its OP to CAT, OP to ICSCR, as well as the right to freedom of expression, assembly, and association in compliance with countries' international human rights obligations. To ensure that all human rights activists operating in the country, including individuals cooperating with UN human rights mechanisms, are spared from any criminalization, harassment, or intimidation, and the third OP to CRC on a communication procedure. I thank you, Madam President. Gracias. Detailed reports and the additional explanations provided today. We further thank the delegation. However, we note that the discrepancies in access to education between the general population of Ecuador and the indigenous population persist. We further note that despite the efforts undertaken by the government, women, in particular indigenous women and women of African descent, are still subject to de facto discrimination. Public awareness about the prohibition of gender discrimination, in particular in the areas of education and employment, take steps to prohibit corporal
punishment of children in all settings, redouble efforts to the Vice President of Ecuador and his entire delegation, and also thanks them for the presentation of their national report. We recognize the ongoing work to strengthen the promotion and protection of all human rights of the Ecuadorian people and consequently the practical enjoyment thereof. We commend in particular its progress in poverty eradication and efforts at creating a just and equal society. Like South Africa, Ecuador has a challenge of eradicating the protection regime of the most vulnerable, including children, people of African descent, indigenous peoples, and women. We recommend that Ecuador should continue its efforts at reforming the judicial system and the rehabilitation of the prison community with a view to reintegration into society. Finally, we recommend strengthening efforts to address trafficking in persons, especially women and children, and sexual violence. I thank you. El vicepresidente Lenín Moreno. España quiere felicitar a Ecuador por la labor que ha venido haciendo en los últimos años en materia de derechos humanos y subrayar los avances en materia de derechos de las personas con discapacidad. Ecuador es parte de las principales convenciones internacionales, ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional y tiene una invitación abierta para los relatores especiales de Naciones Unidas. Asimismo, tras la promulgación de la Constitución de 2008, fueron incluidos dentro del elenco constitucional derechos de los denominados de cuarta generación. Ello no obstante, a mi delegación le gustaría realizar las siguientes recomendaciones. Primera, continuar la reforma del sistema judicial para garantizar y reforzar la independencia de los órganos de la Administración de Justicia. Segunda, revisar la reciente legislación restrictiva respecto de las ONGs con objeto de impedir que manifestaciones y protestas legítimas por parte de la sociedad civil puedan ser objeto de judicialización o criminalización bajo los tipos penales de terrorismo o sabotaje. Tercera y última, continuar avanzando en la modernización y mejora del sistema penitenciario, con especial atención a las condiciones de vida de los internos. Muchas gracias. Muchas gracias. España. Lanka takes special note of the launching in 2007 of the Yasuni ITT initiative. We commend the spirit of altruism and